Sí, mira, el tema de las gafas moradas viene de un libro de una escritora que plantea en donde es una conversación entre ella y su abuela, y lo que plantean es que no debemos normalizar la violencia o la discriminación a las mujeres. Entonces su abuela le pide a su nieta que se ponga estas gafas moradas para pues que no vea, ¿no? No vea esa violencia, no vea esa discriminación y bueno, pues no se las quite, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres tengamos ciertos roles, que podamos, que no hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, pues implica ponernos las gafas moradas. O sea, gafas moradas es como ponerte en es una metáfora. El POV de las mujeres. Sí, ponernos, es una metáfora, alusión de no veas ninguna discriminación, no debería de haber diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Como ver también la perspectiva de las mujeres, porque está esto de que a través de la historia, pues sí, los hombres han como mantenido los lugares de poder y todo lo que ha ido detrás, como la misma historia que se escribe, tiene los ojos masculinos. Sí, de alguna forma, sí, ¿no? Todo está totalmente hecho por los hombres, escrito, hecho. Las ciudades están alrededor de los hombres, alrededor de los centros de trabajo, alrededor de las cosas que son importantes para ellos, ¿no? Y eso en arquitectura, obviamente, pues está presente. Sí, totalmente. Dime cuántas, o sea, creo que hasta hace como 10 años o 20, bueno, no más. Desde Le Corbusier se empezaron a ver, pero aún en la etapa de Le Corbusier, pues estaban súper tapadas. O sea, casi no se... Pues lo que hizo Le Corbusier con... ¿Cómo se llama? Se llamaba Eileen Gray. Ajá. Que la opacó por completo. Eileen Gray, pues igual intentaba como pues exponer en su arquitectura estas nociones del modernismo, ¿no? E hizo ella una casa que le encantó a Le Corbusier, y Le Corbusier le quitó el crédito. ¿Qué es la que ¿cómo se llama? Y un código de un número, ¿cómo se llama? Ajá, no sé bien el nombre de la casa. Esta casa que parece como un barco, ¿no? Ajá. Un acantilado. Ajá. Sí. Y Eileen Gray, ella la construyó, ¿no? Siguiendo como las concepciones del modernismo. Y a Le Corbusier le fascinó esa casa y se la intentó comprar varias veces. Y entró a pintar, a grafitear. ¿En serio? Sí. ¡Hala! Wow. Y pues sí, o sea, al final él se llevaba el crédito de esa casa durante mucho tiempo, pero bueno, últimamente sí que se ha tratado como de reivindicar el nombre de Eileen Gray, afortunadamente, y no es la primera vez que pasa cosas así de ese tipo, como por ejemplo en 1991, ¿no? Cuando dieron el Pritzker, y ahí está el Pritzker, y le dieron el Pritzker a Robert Venturi. Solamente a Robert Venturi en 1991, un arquitecto que trabajó siempre al lado de su esposa, Denise Scott Brown, y que es reconocido incluso por ellos dos mismos que más del 50% de la obra es autoría de Denise Scott Brown. Y pues es vergonzoso que pasen ese tipo de cosas. Desafortunadamente siguen pasando, siguen presentes. Sí, y con, o sea, personajes, y siempre está... Pasa lo mismo, por ejemplo, con la historia de México, ¿no? Que los pintan como héroes de la arquitectura. Le Corbusier, Miles van der Rohe, son personas pues, que son muy importantes para la arquitectura, pero que eran machistas, o sea, tenían unas ideas igual muy... Respondían a un contexto. Pues sí, ¿no? O sea, del contexto, claro, pero no te lo dicen, ¿no? Incluso, sí, a ti te va a doler esto, pero Louis Kahn... Sí, claro. También, oye, su historia está... Sí. Es una telenovela, Louis Kahn, la historia de vida de Louis Kahn. Y está, ¿cómo se llama? Anne Ting. Era una arquitecta que trabajaba igual en su despacho y que también con ella que empezó a construir como su esencia, ¿no? Ambos se generaron esta esencia del brutalismo y todo como la alusión a estas figuras grandes, ¿no? Pues de la antigua Grecia, de la antigua Roma y pues como que todo lo brutal empezó ellos, lo manejaron ellos dos, ¿no? Y al final él se quedó con ese crédito y nadie se acuerda de ella. Pues si seguimos como hasta ahora, México va a tardar 75 años para llegar a la igualdad. Sí. 75 años.
Entonces, por eso el tema de tener políticas de equidad para alcanzar la igualdad es importante, ¿no? Si no, pues vamos muy bien. Son de la moto. La Saja. La Saja. Pues eso es una buena señal para ir arrancando. Sí. Para arrancar, porque comenzamos. Pues sí, arrancamos. Arrancamos. Arquitecto Orantes. Arquitecto Tibrera, con mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Arquitecta Torres. Arquitecta Torres. Bienvenida. Un placer, de verdad. Bienvenidos amigos al segundo capítulo de Arquitulia, tu programa favorito de estudiantes de arquitectura, traído por ustedes por la Sociedad de Alumnos de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, la SARC. La SARC. Conocida como la SARC. Y creo que hoy tenemos un gran programa porque es nuestra primera invitada a este programa. No, y es que, wow. ¡Wow! ¡Qué gran primera invitada! Sí. ¿No? Ajá. No, y el tema de hoy y el espacio en el que estamos grabando, si se dan cuenta, es un set diferente y ¿qué set? ¿En dónde estamos, querido Jaime? Estamos tuvimos el placer de que la maestra Patricia nos haya invitado cordialmente a su hogar que ella misma diseñó, una casa hecha por una arquitecta para una arquitecta, entonces está increíble. Y se ve. Y se nota desde que llegas. Está muy lindo. Sí, hoy tenemos aquí, vinimos a la casa de la maestra Patricia, una maestra que admiramos pues bastante. Y aquí estamos presentes. Miss, ¿cómo está? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos todos, porque bueno, nos vemos aquí, pero atrás hay otras personas que están aquí con nosotros acompañándonos. Sí. Y nada, pues un placer poderlos recibir, ¿no? Y algo que es como muy importante también, y por eso también la idea de que vinieran aquí a la casa, a su casa, es la visibilización de nuestro trabajo también, ¿no? Ahorita un poquito haciendo eco con lo que estaban platicando sobre el papel o el rol de las mujeres en la arquitectura, pues bueno, pues implica visibilizar el trabajo, ¿no? Andando un poquito, volviendo a las anécdotas, varias veces han pasado aquí y siempre preguntan, ¿quién es el arquitecto que hizo esta casa, no? Sí. Y de repente pues no, es arquitecta y si quiere pase, ¿no? Ajá. Entonces sí, allá va. ¿Y qué le dicen, maestra? Cuando evidentemente ya los corrigelis, ¿no? Pues yo le dije, es mi casa, yo soy la arquitecta. Habla mucho de que es diferente, ¿no? O sea, al final, yo también, a pesar de que entro en el gremio arquitecta o arquitectos, o del gremio de la arquitectura, hacer una casa para uno es complicado, ¿no? Siempre la gente estamos pensando en, bueno, ¿y cuando la venda? Y de hecho me cuestionaba, ¿no? Oye, pero ponle más habitaciones para cuando la vendas. No, a ver, primero me voy a preocupar por vivirla y luego cuando la venda. Pero pareciera que no es como muy común, ¿no? O sea, yo creo que difícilmente, aunque te dediques a la arquitectura, construyes, vives una casa, la cambias, o sea, no. Sí. Pero entonces, en ese sentido, como la casa está pensada en mí, en mis necesidades, en mis características, en la forma como vivo, en la gente con la chiquitas. Sí, en la gente con la que convivo también, como decía yo, sí me gustan mucho las fiestas, entonces la casa está hecha para fiestas, o sea, también. Sí, eso rompe un poco. Okay. Eso rompe un poco que no tenga un esquema pues muy tradicional, porque bueno, pues está hecha para mí, ¿no? También al hecho de que sea arquitecta también es raro, ¿no? Por ejemplo, aquí de todo el fraccionamiento que está apenas como en construcción, pues sabemos bueno, yo nada más, ¿no? Se ve, entonces, se nota, cuando vas entrando se nota que eso es de una arquitecta. Resaltando. Solamente hay una arquitecta que está trabajando, ¿no? La mayoría son hombres o bueno, todos son hombres, o sea, mía, y si es como, pues, diferente, ¿no? Sí, hay una reacción, un poquillo. Wow. Sí. Y de ambos, de esposos y esposas también. Sí. Sí.
Y más en el lugar en donde estamos, ¿no? Monterrey es un poquito como muy cerrado bueno, no cerrado, sino tradicional. Tradicionalista, es la palabra. Es una ciudad. Ajá, una ciudad tradicional. O sea, la primera sorpresa es que sea arquitecta. Ajá. La segunda es que viva sola. O sea, también es como, ¿y su marido? No, pues no hay marido, ¿no? Ajá. O sea, sí es como complicado, o la gente no se visualiza viviendo sola en un espacio, o estando independiente, ¿no? Y creo que esto está muy interesante, y lo habló Tatiana Bilbao en igual como un espacio en el que hablaban de arquitectura enfocada en género, de cómo se ha hecho esta normatización, ¿no? O estos esquemas ya tradicionales de cómo funcionan las casas. Sí. Y cómo eso pues impacta también en esta cuestión de equidad de género, ¿no? Porque pues tienes ya un esquema tradicional de la familia, ¿no? Que son 4, dos cajones de estacionamiento, y la cocina, el cuarto de servicio, al lado del cuarto de servicio, y todo ese tipo de cosas que no todas las familias son así, no todas las familias funcionan así. O el despacho súper masculinizado, ¿no? Ajá. Es como, el despacho para el papá. Exacto. Exacto, entonces también ahí entra la arquitectura de cómo aporta a este tema, ¿no? Y también los diferentes tipos de familia, o sea, yo y mis perras somos una familia, ¿no? O sea, hoy que ustedes, los que son foráneos, viven, pues sus roomies de alguna manera son sus familias temporales, pero son una familia, es su esquema de apoyo y de red. Pero pues sí, las familias cambiamos, ¿no? O sea, hay familias que, oye, yo no tengo coche. Aquí por reglamento, por ejemplo, me obligan a tener 2 cajones de estacionamiento, pero jamás voy a meter mi coche, ¿no? Que se queda afuera, ¿no? Yo quiero un patio y un espacio grande para convivencia de nosotros, o también, ¿no? Sí, pues claro. Sí, es muy. Ahí están los 2 cajones. Ahí vamos a entrar, ¿no? Pero no se sienten como cajones de estacionamiento. Sí, no necesidad. No, es como un peticito, ¿no? Ajá. Sí. Pero están marcados, o sea, caben los 2 cajones, cumplimos, pero no quiero ceder ese espacio, ¿no? Tampoco al coche. Sí, ¿no? Sí, pues claro. ¿Y usted diría, por ejemplo, eso de que los doctores son también los peores pacientes? Igual los arquitectos son los peores clientes. Ay, yo creo que sí un poco, porque te entran muchas dudas. Ajá. O sea, ustedes fueron mis alumnos en la clase de proyectos, yo doy proyectos, y cuando trabajaba en despacho proyectaba. Pero siempre tienes una segunda validación con tu cliente, ¿no? O con el jefe del taller también, ¿no? Y hacerlo tú sola, o en mi caso solo, fue como complicado también. Había muchas dudas. Entonces sí, pedí un profesor mío, un profesor que lo aprecio muchísimo, lo reconozco muchísimo. Tiene como 90 años. Ay, no, creo que ya lo maté. Tenía unos 80 y tantos. Y todos así muy respetuosamente lo conocemos como el ilustre, y le pedí que me hiciera unas correcciones, ¿no? Okay. Que me revisara. Y sí se me hizo correcciones, ¿no? O sea, sí necesitamos un feedback. Sí, siempre es lo que hablábamos en el otro episodio, era que los arquitectos nunca dejamos de estudiar arquitectura. Aún ya siendo egresados, siempre seguimos indagando más y averiguando hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y por lo general, pues nos remitimos a pues, nuestras primeras influencias, que son nuestros profesores. Nuestros profesores, y es una marca que queda así de por vida. Claro. Sí. Y también yo te diría, esta mantenernos vivos, yo te diría, lo da mucho la docencia. Y lo da a través de ustedes. Sí, ¿no? Irse renovando, esto es lo que obliga a irte renovando. Sí. Cada generación hay que tratarla de una forma diferente. Sí, pero uno aprende un montón, ¿eh? Sí. O sea, quiere estar actualizado, da clases. ¿Y usted cómo se incursionó en la docencia? Ay, pues mira, yo salí a estudiar el doctorado, regresé y tenía un buen mentor, alguien que me daba como buenos consejos en esa época, ¿no? Y esta persona me dijo, no, ya regresaste, ya hiciste el doctorado, pero no puedes no solamente desarrollarte en la parte académica, busca dar clases, busca desarrollarte a lo mejor en un despacho, tienes que ser un profesional mucho más integral. Entonces dije, bueno, a ver, voy a dar clases, ¿no?
Entonces, literal, agarré la sección amarilla, que era un libro que ustedes ya no conocen. Pasaban la década y vi así escuelas de arquitectura, ¿no? Porque la verdad es que no pensaba, yo era estudiante del TEC. Cuando yo empecé a dar clases, yo era estudiante de la carrera de diseño. Ok. Entonces, no puedes dar clases y ser estudiante al mismo tiempo, en el mismo grado donde estás inscrita. A pesar de que yo ya era pues candidata a doctor, todavía no era estudiante cuando estudiaba diseño industrial, entonces no podía. Entonces encontré una escuela, me encontré dos, llamé, hice una cita y me dieron clases. Muy bien, y así empecé a dar, pero empecé a dar muy joven. Yo empecé a dar, tenía como 25 años cuando empecé a dar clases. Tenía alumnos de mi misma edad, con ya hijos, con dobles trabajos, de todos los tipos y estratos sociales. ¡Saja! Entonces sí, estaba muy, muy variado, ¿no? Tenía alumnos de todos tipos. Una chica que venía de una prepa rural, 2 estudiantes que vendían zapatos en Tepito los fines de semana. Tenía un chico que hacía pan, siempre llegaba bien trasnochado porque hacen pan en la madrugada, su papá tenía una panadería. Tenía un chico que trabajaba como stripper. Una chica que ya tenía una niña. Stripper. Y bien tranquilo, chico, bien tranquilo, o sea, bien noble. O sea, nada que ver, ¿no? Pues era la necesidad, ¿no? Sí. Y también otras estudiantes normalitos, o sea, como ustedes, ¿no? Que dices, bueno, me dedico, mis papás me apoyan, promedio. X. Pero sí fue una experiencia muy padre, jamás los voy a olvidar, ¿no? Jamás voy a olvidar esa primera generación que le di clases. ¿Y le gustó? Sí, me gustó mucho, yo creo que no lo hacía tan mal. Entonces empecé, después terminé diseño y me ofrecieron trabajar en el TEC, ya. Entonces ya en el TEC, no entré como profesora, entré como directora de la carrera de diseño. Recién me gradué de diseño industrial. Ya empecé a trabajar ahí, como docente. Bueno, como directora, pero daba clases. Y después, pues, fue un poco muy rápido, ¿no? Muchos cambios, ¿no? Fui directora de carrera, después fui directora de departamento, después me fui unos años como decana regional, en la región sur. Yo empecé en Campus Santa Fe los primeros años que trabajé en el TEC, y después ya en la región sur me tocó Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Cuernavaca, Puebla y Toluca. Y también una experiencia muy padre. Wow. Muy padre. Y ahí daba clases en una concentración, un semestre ahí, una especie de innovación social, dando la parte de ideación y prototipado. ¿Y cómo la ha influenciado esta cuestión de innovación y también el diseño industrial en su forma de ver la arquitectura? Sí, a mí te voy a decir que el diseño industrial me llevó a acercarme a la gente. O sea, en la arquitectura a veces pensamos que sabemos cómo deben de vivir las personas, ¿no? Entonces la gente debe de vivir aquí con 2 coches, con una cocina, el estudio, o sea, eso es lo que queremos como la gente vive, ¿no? Ajá. Y en cambio el diseño industrial no, en el diseño industrial todo es una interacción muy fuerte con las personas, ¿no? Con el usuario último. Sí. Desde que hay cosas que terminas poniéndote. Entonces, cuando las usas, pues no hay cosa más... un análisis más exhaustivo de la ergonomía que cuando usas cosas, ¿no? Lo sientes, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, no te cabe o te mancha o te quedas lesionado. ¿No? Sí. Eso lo viste. O te pica. Sí, o te causa una lesión en la espalda si no está pensada una silla para ti, ¿no? O sea, es muy, muy invasivo el diseño industrial en ese sentido con la persona. Pero eso a mí me hizo, pues, volver a la gente, ¿no? Entonces, sí pienso en las soluciones arquitectónicas desde una persona, una familia... y no en las macro, ¿no? Mi escala en la arquitectura va de la gente a cosas más familiares, más comunitarias, pero en cosas pequeñas, ¿no? Ustedes, han tenido este impacto, sobre todo los primeros semestres, de ver a la arquitectura en el macro, el urbanismo, donde decidimos cómo la gente vive en una ciudad. Entonces, yo respeto mucho a mis colegas, pero son muchos factores los que influyen, más allá de la arquitectura, en cómo se establece una ciudad, ¿no? Entonces, en una escala menor, sí tienes un impacto muy, muy claro en la persona. Oye,
Imagínate si esto fuera una persona yo fuera una persona discapacitada, pues mi casa tiene que ser acorde a mí. La que platicábamos con mi mamá dijo, yo quiero ver a la calle, yo quiero, aunque no vive aquí, pero bueno, cuando venga, o si eventualmente yo tengo que hacerme cargo de mi mamá porque necesita atención, una atención distinta, pues la casa está preparada, ¿no? O sea, las puertas, todos los espacios tienen son anchos para una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Súper, y es esto de siempre, o sea, la arquitectura debe de ir enfocada a las necesidades de las personas. Sí. Creo que es lo que nos hace, o sea, es lo que hace a la arquitectura diferente de, por ejemplo, la ingeniería, ¿no? Sí. Que al final nosotros trabajamos con las personas, o sea, el arquitecto, su cliente es la persona, el ingeniero es el edificio, que se pueda hacer, ¿no? Pero eso parecería muy obvio, pero antes no tanto, ¿eh? No, Era como, imagínate si el Miss le iban a decir, él decía cómo iba a vivir la familia. Ajá. Él era el artista. Sí. El artista. La inspiración tenía que salir de él, y entonces él te decía cómo tienes que vivir. Pues el mismo Le Corbusier, toda su teoría de la vivienda, ¿no? Estaba parte de él, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí es un tipo de familia a lo mejor el que se adapta a vivir en esta máquina, pero no todos, ¿no? Claro. Entonces eso me hizo acercarme a la comunidad, ¿no? A comunidades más pequeñas, a soluciones más, si quieres, discretas, ¿no? Hacia una persona, una comunidad pequeña, un barrio, ¿no? Que después eso puede funcionar y puede replicarse en otros lados, pero realmente es el enfoque en la persona, ¿no? Sí. ¿Y cree que sería como idealista, y digo, suena idealista, pero pensar que la arquitectura sí puede resolver esos problemas? Sí, totalmente. O sea, ¿cuánto tiempo pasas en tu casa? O sea, si tu casa da una bronca, pues ya vas de malas al trabajo, ya vas de malas a la escuela. O sea, es muy estresante, ¿no? Debería ser un espacio donde tú realmente tienes esa reflexión, ese goce, ese desarrollo, ese descanso, ¿no? Fíjate, si tu habitación no está bien ventilada, no puedes dormir, pues un tercio de tu vida ya te saliste amoladón, ¿no? O cosas tan sencillas como dónde pones el conector de la luz, ¿no? Sí. Así, un detallito. Bueno, lo vivimos aquí, el agua. El agua. O sea, aquí el tema que vivimos agudamente en Monterrey, el agua, es porque la arquitectura no está preparada para eso. El 90% de las casas aquí en Monterrey no tienen ni tinaco ni cisterna. Entonces, con el tiempo que abrían las llaves para, no sé, tener el agua, se llenan las cisternas. Sí. Pero como no tenían dónde almacenarla, por eso se agudizó la crisis. Y eso es un tema de la arquitectura. Vivimos al día. Sí. Vivimos al día. Cuando yo les platicaba un poco antes de empezar la charla, que aunque un colega que no voy a ventilar decía que qué exagerada era yo, ¿no? Pero tú sabes quién es. Pero todos sabemos quién es. Que porque qué exagerada, que por qué ponía tinaco y por qué ponía cisterna. Y claro, yo no padecía ahora, ¿no? Pero, y de todos modos la cuido, ¿no? Sí. Cuido el agua. O sea, no es un tema de que la desperdicie, es un tema de cuidado, ¿no? Tengo plantas, pero por ejemplo compré una cosa que se llama lluvia sólida. Y esa dura, una vez que se moja, con las lluvias que por ejemplo cayeron, dura 3 meses húmeda el agua. Perdón, esa cosa, esa gel, y es lo que mantiene las plantas sin que se tengan que regar constantemente, ¿no? Entonces, el agua no, el hecho de tenerla no es para que la desperdicies, pero sí para que tengas una calidad de vida, ¿no? Entonces, también es muy importante esa cuestión de la innovación y las tecnologías, ¿no? Y cómo se pueden aplicar para incluso, o sea, aportar a esta cuestión de ir un paso más allá. Yo creo que el enfoque que hoy le damos a la arquitectura, por lo menos en la universidad o por lo menos en los grupos que a mí me toca tocar, es la innovación centrada en las personas. O sea, la innovación implica hacer algo nuevo, que cuando lo implementas agrega valor en la vida de la gente. Entonces, si lo nuevo es que le bajemos la temperatura a 2 grados a la casa, pues es una innovación, si quieres, muy chiquita, incremental, chiquitita, pero le agrega un valor, ¿no? Le agrega un valor en pagar un recibo menos costoso y en tener un lugar más confortable, ¿no? Entonces,
claro, podemos hacer una innovación súper grande como la que hizo Zaha Hadid, ¿no? A través de arquitectura paramétrica, o como la hizo el Mies van der Rohe en su momento, que también, volviendo a este preámbulo, muy acotado, porque casi la autoría del pabellón de Mies es de Lily Wright, su socia. Hoy ya es reconocido por la fundación Mies van der Rohe que la autoría, si no es de ella, es a la mitad total. Sí. ¿No? Y eso es un problemón porque estamos hablando de una obra icónica, ¿no? Sí. Sí, pues digamos que la arquitectura moderna, si somos muy estrictos, pues la generó Lily Wright, una mujer, ¿no? Sí, y eso pues se tiene que decir, ¿no? Sí, tiene que estar en los libros. Es algo estudiado por todos. ¿No? Sí. Ya hoy ya la Fundación Mies van der Rohe y el pabellón Mies van der Rohe ya da pie a eso, ¿no? Nos vamos un poquito más para atrás y nos vamos a conocer un poco a la joven Miss Patty, Miss Patty, pero ya digamos casi adolescente Miss Patty. Esa Miss Patty estaba así de que ¿qué carrera? Ay, sí. Arquitectura. Exacto. Primero, ¿cómo dijo? Arquitectura y diseño. Dos carreras. Dos carreras. Diseño industrial. Mira, primero me gustaba la medicina. Como a ti. Y después me gustaba el derecho. Soy pleitera. Pero tenía que ser una difícil. Ajá, sí, algo que no duermas. Definitivamente no quiero dormir. Medicina o derecho. Y luego arquitectura. Pero no, fíjate que la decisión fue más por el mood que te genera cada una. Sí, yo soy muy sensible, no que no lo crean, ¿no? Me veo más rudona, pero no, soy bastante sensible. Y decir, bueno, a ver, si yo soy doctora, no, todo el tiempo estar con gente vulnerable por temas de salud, no, emocionalmente esto me va a matar. O sea, todo el tiempo que alguien esté enfermo, con problemas, con un tema ay, no sé, pues sí, de vulnerabilidad, no, dije, no voy a poder emocionalmente con esto. Y luego dije, no, hombre, y con los abogados, que yo esté echando hater o alguien me lo esté echando a mí, en los pleitos, todo el tiempo, no, también esas como malas vibras, no las quiero vivir. Entonces, elegí la arquitectura en un sentido más de, todo mundo aspira o queremos o deseamos una vez en nuestra vida tener la ilusión de construir. Siempre genera, es una situación muy bonita, ¿no? Que también puede tener sus broncas, como todos, ¿no? Pero es en una situación de bonanza, de un sueño, de una aspiración en la parte constructiva, ¿no? Sí, siempre es un crecimiento, ver algo crecer. Sí, oye, vamos a remodelar, o vamos a construir, o vamos a comprar. Siempre es un mood positivo. Sí, moldear el espacio que ocupas. Sí. Y la parte de diseño, pues es muy circunstancial. Yo empecé a estudiar el doctorado muy chava. Tenía 20 y tantos años cuando empecé con el doctorado. Y entonces cuando llegué a mi tesis, pues eran como pura gente bien mayor, con mucha experiencia, y la verdad es que yo tenía muy poca experiencia, estaba muy chava. Entonces me recuerdo que en una clase, me fue muy mal, porque hablaba de cosas, de temas de Barcelona, aunque ahora que lo veo a lo lejos no estaba equivocada, pero pues era la falta de la experiencia, ¿no? Hasta para poder defender una idea. Y en otra me había ido muy, muy bien. Y la diferencia es que en la que me había ido muy bien, yo hablaba de temas que ellos no conocían. Me acuerdo que es un artículo que tengo que escribir, pero hablaba del análisis de la arquitectura efímera a los altares de muertos. Es decir, esto es una arquitectura, se puede catalogar como arquitectura efímera, tiene todas las características de arquitectura efímera. Y expliqué eso, ¿no? Era una materia del doctorado y me fue muy bien. Pero dije, hay dos factores. Yo sé de este tema y ellos no. Por más que experiencia que tengan en España o de una fiesta de los muertos, pues no la tienen, ¿no? Entonces no pueden hablar. Entonces dije, de aquí me agarro. Ay, de aquí soy. Entonces decidí hacer mi tesis doctoral sobre el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Y también siempre he sido, creo que, muy hábil para detectar qué recursos tengo a mi lado. Entonces, en los recursos era mi amiga, mi mejor amiga de la universidad. Recursos humanos. Sí, su abuelo era compadre de Pedro Ramírez Vázquez. Entonces, fue como, aquí me pueden conectar con el arqui.
Y literal, ¿no? Mi amiga me hizo el favor de hablar con su abuelo. Le dijo, oye, mi amiga está haciendo su tesis sobre el museo. ¿Será que le pudieras hablar a Pedro? Y un buen día el Pedro me llamó y me dijo, hola, soy Pedro Ramírez Vázquez. Sé que estás haciendo una tesis sobre mi museo. Te veo mañana. Y fui y platiqué mucho con él. Y nos caímos muy bien. Me acuerdo que son de esas también como, volviendo a los recursos, como estudiante pues tenía muy pocos y decidí invertir todos mis recursos en un libro del archivo Casasola para llevárselo de regalo, no ir con las manos vacías, ¿no? Entonces cuando me recibió, oye, le decía, pues le traigo este regalo. ¿Qué es? ¿No? Un libro de Casasola, tengo todos. Y yo, pero ese recuerdo que lo había comprado en Gandhi todavía estaba encajado. Y cuando lo vi me dijo, no. Dije, no, pues lo acaban de sacar todavía. Es muy nuevo, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué necesitas? Dije, pues mire, así, me gustaría conocer su archivo personal. Entonces, sin duda, el Arqui tenía clarísimo que su obra maestra era el Museo de Antropología. Entonces, tenía un cuarto, pues como de este tamaño, con todo lo que se había publicado del museo. Sus fotos, sus planos y todas las publicaciones alrededor de esos recortes de periódico, todo. Entonces ahí fue donde pues hice mi tesis, ¿no? Ajá. Con información muy valiosa. Sí, y concentrada, que eso fue una gran ventaja. Y cuando lo estaba estudiando, yo empecé a estudiar la parte de innovación, lo que aportó ese museo en el sentido educativo, en el sentido proyectual, en el sentido constructivo, que son las tres, lo que analizo en la tesis. Uh-huh. Y cuando estoy en la parte constructiva me enfoco mucho en los plafones, que después conecta también a la parte didáctica, todo un rollo, ¿no? Pero me metí en una clase de diseño industrial para entender el proceso de diseño, ¿no? El proceso proyectual del diseño industrial. Y me gustó mucho. Y también el TEC me apoyó y recibí una beca para estudiar diseño industrial. Grande TEC. Sí, grande, y una becota también, ¿no? Después, muy curioso, la persona que me dio la beca después fue mi jefe en el TEC. Después de muchos años, yo entré al TEC, pero cuando yo me voy como decana regional, ajá, él era el VP, mi vicepresidente, ¿no? Entonces, y fue la persona que me dio años antes la beca, ¿no? Para estudiar diseño industrial. Wow, entonces, cuando yo defiendo mi tesis, a pesar de que estaba chava, pues fue como, a ver, yo sé diseño industrial, ustedes no. Así es. Y así fue como decidí estudiar diseño industrial, un poco mucho más estudiado, ¿no? O sea, mucho más pensado que arquitectura, que la verdad es que uno está muy joven. Wow. Pero también me gustaba arquitectura mucho la parte maker. También soy muy inquieta, no podría estar en la parte de crear. Lado, sí. Crear. Sí. Sí. Es muy creativo. Sí, me ¿Y la parte mucho. De fiesta? También, claro. Sí. ¿Cómo regulaba? Porque tenía un buen de chamba. Tenía un buen de chamba. ¿Qué hacer? Sí, nosotros nos estamos muriendo con 3 materias. No sé cómo le hacía usted. No, pero son similares, ¿eh? En carga es muy similar. Es más carga ahorita, te diría, ¿eh? Para el profe es mucho más carga y estoy segura que para ustedes también. Pues no, si no llevas bloque. Claro, si no llevas bloque sí, pero al final el bloque es muy absorbente, ¿no? Así es. Pero yo digo que es equiparable más la chamba que ahorita ven. Okay. Pero como regulaba, trataba de ser muy eficiente. O sea, materias que me costaban trabajo, pero que no eran relevantes, lo necesario. ¿Las ponía arriba o abajo de las pedas? No, abajo. Claro que sí, abajo. Claro que sí. Y la verdad es que las que no me costaban trabajo, nunca me costó trabajo por ellas. Todas las de arquitectura me fue muy bien, muy bien. Y también estaban abajo. Pero era muy, yo empecé a trabajar muy joven. Qué curioso. O sea, Carlos Pascal, él tiene un despacho que se llama Pascal Arquitectos. Yo empecé a trabajar en 5º semestre. Con él. Entonces aprendí muchísimo el optimizar cosas. Por ejemplo, dibujaba muy rápido, trabajaba las referencias y eso es un consejo para ustedes. La herramienta la tienen que dominar. Sí. Si es AutoCAD, si es Revit, si es SketchUp, lo que sea, pero lo tienen que, si es Excel, lo tienen que dominar, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para optimizar, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita con todos los recursos que tenemos, luego se siente como que tienes que aprender todos, ¿no? Y ser experto en todos.
Bueno, hoy AutoCAD, aunque les aman el Revit, AutoCAD deben de manejarlo todo y manejarlo bien y manejarlo rápido. Ya no sé ahora, pero cuando yo entré a trabajar, te ponían un dibujo y te tomaban el tiempo de cuánto te tardabas. Ojalá no hagan eso. ¿En serio? Ajá. Wow. Pero dibujo... No, en AutoCAD. En AutoCAD. No, imagínate, todo presionado ahí. No sé ni cómo poner los frames para que se vean, ¿no? Pero es bien perdido. Pues sí, pero es el lenguaje en un despacho, ¿no? Sí, es práctico. ¿Y cómo era? Porque es también todo un tema el ser estudiante de arquitectura y trabajar y ser arquitecta, mujer, ¿no? Sí, fíjate que, mira, a mí me ayudó mucho que quien me empleara fuera mi maestro. Porque fue muy paciente. Yo estoy segura que no aporté mucho esos años al despacho, y más bien fui a aprender un montón de cosas, ¿no? Y también siempre fui muy disciplinada. O sea, yo en proyectos sí era de 100, ¿no? Sí era de 100, y en ética 70. Ciudadanía 70, emprendimiento 70, inglés, sufrí mucho en inglés. Todas esas en 70, pero todas las de arquitectura casi 90, 100. Wow. Pero sí Como tú, ¿qué? y proyectos sí era como clave, ¿no? Para mí. Sí. Con razón ese currículum. Sí. Sí, era como hombre, la parte de proyecto porque, muy importante. Ok, en quinto empezó a trabajar con Carlos Pascal. Y después trabajó en otro despacho con Javier Sánchez, se llama JSA. Ahí, curioso, por el perfil que traía, yo ya regresé ahí cuando estudiaba el doctorado, más bien, cuando estaba terminando el doctorado. Entonces, como yo también estaba terminando diseño, o sea, el tema de las clases, siempre di clases. Desde que regresé del doctorado, toda la carrera de diseño me la aventé dando clases. Porque a pesar de que tenía la beca, pues juntar el 30% de la colegiatura, costaba, era un esfuerzo muy grande, ¿no? Y cenar también. Y cenar, que también está bien. Y sí, son sacrificios, ¿eh? Sí. Yo me aventé todo el tiempo que estudié diseño sin vacación. Porque eso implicaba, pues, gastos. O era la colegiatura o las vacaciones en algún lado, ¿no? Claro. Usted se pagaba la carrera. Yo me pagaba eso. Entonces sí, era un esfuerzo grande, ¿no? Después entro ahí regreso, seguí dando clases, pero ya di clases en el TEC. Ya me invitaron a dar clases en el TEC y estaba con Javier, ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que también soy muy matutina. Entonces yo a las 7 de la mañana ya estaba dando clases, terminaba a las 9, llegaba al despacho 9:30, 10, y ya, pues el horario de la oficina entrabas de 9 a 5, yo estaba de 10 a 6. Algo estoy haciendo mal. Pero sí soy muy matutina. Sí soy de levantarme temprano. Y no desvelarse. Sí, soy disciplinada. Wow. Okay. Eso es la clave. Eso es lo que estoy diciendo. Creo que es lo que nos falta. Sí. La disciplina. Es que así se tiene que ser. Es que creo que cada arquitecto encuentra su modo, ¿no? Yo también hay compañeros que, yo trabajo de 12 a 3 de la madrugada y es mi mejor época para trabajar. Sí, el punto es que trabajas, porque claro, tienes que trabajar, pues si no... pero uno tiene que irse aprendiendo. Yo en algún momento de la escuela me di cuenta que necesitaba una agenda y dónde apuntar todo. A mí todo se me olvida. Me estoy metida en 1000 cosas, la entrega, no sé qué, y tener muchos recordatorios. Pero ya uno le va tentando, ¿no? Hay gente que no apunta nada, pero yo necesito apuntar todo. Y ponerme el post-it, la agenda, marcarlo en la agenda. O sea, así llevo una agenda muy, muy clara. Si no lo agendo, ya lo perdí. Se me olvidó. Y cuando era estudiante, porque creo que un problema grave que tenemos los estudiantes, o que yo veo, es el defender nuestras ideas, defender nuestras propuestas, ¿no? Sí. Ante Sí. Pues el espectador, ya sea otros compañeros, el cliente, el profesor, lo que sea. ¿Cómo defiendes tu proyecto? ¿Cómo defiendes tu idea? Y aparte, pues con esta cuestión del machismo, ¿no? Que vivimos, y pues eres mujer, entonces también... Sí, yo soy como un buleador. Sí. Yo creo que, por ejemplo, se juntan con dos cosas. En el momento que ustedes son estudiantes, es una etapa donde están definiendo su personalidad. Entonces, el proyecto es una manera de
proyectar quiénes son. Claro. Entonces cuando alguien corrige algo, uy, no, es como si lo hubieras ofendido. Oye, nada más estoy diciendo que el baño está mal, pero no eres tú, ¿no? Entonces, no tomárselo personal. Pero es difícil cuando, Es difícil. cuando tú te estás formando y te estás proyectando, Sí, ¿no? sí, Porque sí. tu arquitectura es muy personal. Dejar ir, siempre. o sea, al principio. como permitir como dejar ir ciertas ideas, ¿no? Sí. Está cañón. Pero Sí. eso es algo que se va agarrando con la práctica, supongo también. Sí, pero y también, bueno, por un lado es eso, por otro lado también es como muy romántico y soñador esa actitud, ¿eh? O sea, Sí. si tienes un maestro sensible te das cuenta que te da esa oportunidad, de, Claro. defiéndelo, haz lo que tú quieras, está bien, ¿no? Al paso del tiempo te das cuenta que lo que haces estaba terrible. Que cómo no te dijeron que cómo no me reprobaron, ¿no? Pero pues es la parte de la madurez, ¿no? También creo que es importante que el profesor entienda en qué nivel está. Yo doy de los pequeños, los primeros semestres. La primera es que agarran un lápiz para sí. decir, este es mi esquema, ¿no? Ajá. Por eso a lo mejor soy más sensible. Sí. La gente o las profesoras y profesores que dan en los últimos semestres ya esperan un nivel de desarrollo mayor. Claro. Y a lo mejor es como más pues no agresivo, pero más invasiva Claro. la crítica, ¿no? Sí, Más claro. crítico, sí. Pero, ¿y entonces en qué? Porque yo también creo que sí hay que defender las ideas. O al Sí, hay que menos saber defender un las ideas, pero no. también hay que saber Ser cuándo, autocrítico. a dónde, Sí, y claro, por qué, claro, ¿no? claro. Y sobre todo el por qué, ¿no? Porque Sí. si no, si tú ni sabes el por qué, entonces, ¿qué estás defendiendo, no? Yo, por ejemplo, tuve un alumno que así se puso neuras, no era del TEC, de los primeros cursos, neuras porque tenía que hacer un restaurante de sushi Ujú. y no puso cocina. Bueno. Tiene sentido. Defiéndame eso. Es lo indefendible. Sí. ¿Cómo defiendes lo indefendible? Sí, Es un también. restaurante. ¿Cuál era su argumento? Que todo se preparaba en la barra de sushi. Ok. Pues si vas a vender puros rollos y vas a tener ahí expuesto tu refri, pues Se chance. los van a echar, ¿no? O dime que vas a tener refrigeradores abajo. Sí, hay unas ideas que no. que también, bueno, es que yo personalmente sé que soy muy soñador con mi arquitectura y hago cosas que ¿no? Hasta yo lo veo y me Es tu retracto toque. al dibujarlo. Es tu ¿no? toque. Pero yo te diría, algo con lo que tú te puedes como autocorregir o ver cómo estás, si tú como persona vivirías ese espacio. Ujú, claro. O sea, me recuerdo otro estudiante, pues en el semestre que me tocó estar con ustedes, para entrar había que subir, para llegar al lobby había que subir unas escaleras como de 4 pisos, Ujú, dar la vuelta, bajar un elevador y entrar al lobby. sí, Digo, a ver, puedes poner una puerta y entras al lobby de la calle, ¿por qué hacer este recorrido, no? claro. No, pues la experiencia. Oh. O sea, está padre, sí, pero tú lo harías, tú subirías estos 4 niveles de escaleras para ir al lobby, no entras. Vaya. Exacto. Entonces ahí, digamos, háganse un filtro ustedes. Claro. Yo o una persona extrema, mi mamá, mi abuelita, ¿cómo viviría este espacio, no? Se fijan, aquí no hay un solo escalón. Ujú, Sí. en efecto. Con la idea de, pues sí, la accesibilidad, ¿no? Yo no sé, o sea, yo vivo sola. Ujú, Imagínense, a mí un día se me rompe un pie y tengo que subir con una silla de ruedas, pues ni para quien me empuje, ¿no? claro. Sí. Que eso puede cambiar, porque ya después vivo con alguien, pero hoy la situación es esta, ¿no? Claro. También yo creo que pensar en el ahora un poco sí en el futuro, pero más en un futuro más Una hora de flexible. una vivida, sí, de vivir de una manera flexible, pero también de una manera como cómoda, ¿no? Fácil. Claro. Que responda a las necesidades de hoy. Sí. ¿Y del mañana? ¿La arquitectura debería responder a las necesidades del mañana? No, ¿O debería del ser hoy? flexible para... Sí, yo creo que flexible. Porque no, el mañana no lo puedes adivinar. Nunca. Un poco el papel de los profes es como ir como con un cincel modelando algo que ya está ahí, que ya Claro. tiene su esencia, ¿no? Entonces un poco con los alumnos. Entonces también los alumnos están como... Tenemos que ponernos en el POV de los profes de que ellos ven tantos proyectos, han visto tantos proyectos, entonces ellos tienen ya esa sensibilidad para saber si un proyecto, pues no, hace sentido. Y a lo mejor a veces nos hace sentido a uno, y creemos que porque nos hace sentido a uno, pues ya tiene sentido y ya estamos comunicando a través de la arquitectura. Cuando pues probablemente si vas en cuarto, tercer semestre, pues no es así, ¿no?
Sí, sí se nota. Uno ya con la experiencia sabes quién la verdad tiene más facilidad y quién no. Pero te puede sorprender lo que la gente con trabajo logra y avanza. De verdad. O sea, sí es así como que el otro día había un compañero de ustedes también. Me decían, no, es que tu primer semestre esa maqueta estaba pagada. ¿Qué onda? Pero vea cómo he progresado. Ya sé de quién hablas. Y al final es cierto, te sorprende mucho un estudiante muy constante, como muy cuidadoso de las recomendaciones, progresa un montón, o avanza un montón, que aquel que se aferra, o aquella que se aferra. Ese le cuesta más trabajo avanzar. Es que, ¿por qué no entendió mi idea? Si está tan clara. Sí, o también el quedarse con la primera, no jala, sí. no jala, claro. Quedarnos con esa primera idea tampoco. Sí, hay una frase que me contó un profesor en mis primeros semestres y que me hace, desde entonces, como que me relajo más cuando la riego como estudiante, que es que la arquitectura no es de un día para el otro, no es de la noche para la mañana, ¿no? Sí, no. Lo decía creo que Miles van der Rohe, es un proceso largo que se sufre, se llora, se sangra, ¿no? Entonces, esta casa, me quedé en la versión 19 y de la 19 estoy en la 12. 19.1, 19.2. Ya en los 19 ya fueron pequeños ajustes, ¿no? Pero por ejemplo, uno de los ajustes, el último ajuste que se hizo fue el tapanco. Y eso más bien ya viendo aquí que fue como una oportunidad, ¿no? ¿Y cuándo dejas de experimentar? Creo que y ese es un problema que yo personalmente tengo y creo que también varios de mis compañeros, porque si te dan un papel y un lápiz puedes hacer 16,000 bocetos y son diferentes. ¿Cuándo dices, bueno, me caso o con esta idea? Ya. Yo creo que debes de tener una cierta disciplina con respecto al manejo del tiempo. O sea, no te van a dar el Pritzker por esa entrega. Es decir, bueno, cuando estoy conforme, cuando no tiene problemas, cuando ya se resolvió un funcionamiento, una parte formal, y al que sigue, ¿no? Sí. O sea, también ser óptimos en nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que el resultado final es literalmente más circunstancial de cuándo es tu deadline, ¿no? Porque tú tienes que estarlo modificando hasta que ya lo entregues. Sí. Y ahí es cuando, sí, ¿no? Un proyecto siempre está cambiando, no tiene un fin como tal. Y vas diseñando a diferentes escalas. Aquí, por ejemplo, la primera escala es una zonificación. Y en la zonificación salieron los patios, por ejemplo, ¿no? En la siguiente, y los patios y la cocina como el espacio central. Eso es zonificación. Y después de ahí, la siguiente ya fue, bueno, vamos a diseñar la interacción entre los espacios, ¿no? ¿Dónde están las recámaras? ¿Qué está primero? ¿Qué está después? Si quiero las áreas de guardado dentro o fuera de las recámaras. Hasta el último, que por ejemplo tiene que ver con anchos de mochetas o largos de mochetas para que quepa un saco, ¿no? Ajá. Y ya lo último ya en obra, literal, es, no sé dónde vienen los cortes del piso, porque no vamos a mandarlo de una sola, es muy complicado. Sí. ¿Dónde van cortes? ¿Dónde va el nivel? El despiece de un acabado, ¿no? ¿Es pieza completa? ¿Es media pieza? ¿Dónde le cortamos? O sea, todo el tiempo estás tomando decisiones de diseño, pero a una escala actual, ¿no? Okay. Oye, pues ya decidí, ya en el sistema constructivo ya decidí que es entonces ya dejas de tener la losa rellena, ¿no? Del dibujo. Pues ya cómo se ve esa, qué lo soporta, cuál es el diseño de la armadura que va adentro, o sea, todo el tiempo estás diseñando. Sí. Pues sí, nada más a la escala. A la escala, ¿no? A la escala. Wow. No, es que ya está en otro nivel usted, ¿no? Sí, viendo para acá. Definitivamente. Sí, no, pues es que con esta trayectoria. Sí, vale. Definitivamente. Y por ejemplo, otro punto de su trayectoria es los emprendimientos con los que cuentan. Sí, platíquenos de sus emprendimientos. Sí, todos los alumnos del TEC, como ustedes, estamos destinados a ser emprendedores alguna vez en nuestras vidas. Sí, rayo emprendedor. Sí, está en nosotros. Sí, yo me sorprendí. El concepto rector. Me sorprendí hace muchos años cuando vi una estadística que en 25 años todos los que habíamos egresado del TEC
habíamos sido el 75% socios o dueños de una empresa. Wow. Es un montón. 25%. No, 75%. Sí, por eso, pero el 25% restante. Sí, pero yo creo que el hecho, por ejemplo, que ustedes tengan un canal, que es un emprendimiento social, no es monetario, pero de alguna manera es una iniciativa, ¿no? Uh-huh. Que sale de alguien, que se emprende, que sale, estamos que es sostenible. El mundo. Sí, esas actitudes son muy, muy tech, ¿no? Entonces, sí, yo tengo... Sí, seriamente. Arquitectulia. No lo digas. El primero que tuve empecé hace 7 años con un proyecto que era innovación, creatividad avanzada para innovar. Y era, o sea, para empresas, ¿no? Trabajamos para UNAM, trabajamos para Comex, tenía un socio y era un grupo de alumnos, éramos varios. Y digamos que mi mayor logro con ese primer emprendimiento fue darle un curso de innovación a 3M, ¿no? Una de las empresas más innovadoras del mundo. Wow. Es cuando nos contrató 3M para un curso de innovación y dijimos, caray, no, pues estamos muy bien. Después, bueno, pues eso terminó, yo me terminó más bien porque yo me fui a Puebla, entonces sí las responsabilidades eran otras, ¿no? Y ahí empecé a hacer una innovación o un emprendimiento social, que es un proyecto de resiliencia, donde... ¿Esto cuenta como ONG? Podría ser, sí, no tiene ningún fin de lucro, pero busca llegar a un impacto a una comunidad, ¿no? Que en mi caso, yo soy muy sensible al tema sísmico por haber nacido y haber vivido en la Ciudad de México. Entonces, ahí cuando descubrí que cuando era estudiante existía el CENAPRED, dije, ¿qué es esto? CENAPRED es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y ahí se monitorean todas las cosas que pueden perturbar la vida de las comunidades. Lluvias, huracanes, sismos, volcanes, marchas, mítines. Todo lo que puede ponerlos en una situación de vulnerabilidad. Y son cíclicos. O sea, lo único que no es predecible son los sismos en su tiempo, pero de que sabemos que van a suceder, pues van a suceder por la situación donde estamos. Pero, por ejemplo, un huracán sabemos que va a llover siempre. Sí. En las mismas Cada fechas. septiembre. Siempre, sí. Y sabemos cuánto va a caer de agua. Entonces, para mí era como, entonces, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué se siguen inundando? ¿Por qué pasa todo esto? Pues porque no atendemos, ¿no? Vivimos el día. Sí. Entonces, yo empecé a trabajar con un colega de la Politécnica, que había sido mi tutor de tesis, con un profesor mío, bueno, los dos habían sido mis profesores, ¿no? Un profesor que trabaja o es investigador del CENAPRED, él es experto en estructuras. El otro profesor era experto en arquitectura inmediata, arquitectura de emergencia, y bueno, pues yo que tenía esta sensibilidad hacia la resiliencia. Entonces empezamos a trabajar y a hacer cosas, ¿no? Primero con los estudiantes, de hecho ustedes lo vieron, pero inconscientemente. Ustedes hicieron una repentina, creamos un caso de una emergencia, ¿no? Sí, los casos de las personas que matamos. Entonces era, bueno, estamos ahí, estamos aquí en canteras, se viene un super huracán, hay un desgajamiento del cerro, se lleva o llena de tierra todas las casas y necesitamos trasladarlos a otro lugar. Por eso hicieron esta respuesta de la arquitectura efímera, ¿no? Que fue estos habitáculos temporales, ¿no? Pero todos tienen, y de hecho, yo lo he hecho ese ejercicio como 10 veces y ya se publicó un archivo de lo que ustedes aprenden, un artículo de lo que ustedes aprenden. De nada. Yo les hice una encuesta antes de esa repentina y una encuesta después. Y a partir de eso ya se publicaron que a través de estos ejercicios desarrollamos la competencia de resiliencia en arquitectura. Wow, o sea, fuimos ratones si no nos dimos cuenta. Y jamás supimos. Sí. Entonces cada año que llevo esa materia luego, pero antes hacía semanas TEC, semanas I, hicimos un semestre I, o sea, sobre resiliencia en arquitectura. Se llama AUR Resilience porque es arquitectura y urbanismo resiliencia, ¿no? Con resiliencia. Y ahí hay muchos de los ejercicios. Algunas de las cosas que me tocó trabajar también, que fue una etapa bien bonita, fue con parteras en Chiapas, en donde trabajamos ahí arquitectura, pues igual este esquema de resiliencia, ahí está documentado todo el caso y demás.
Y bueno, habla de esa capacidad que tenemos para sobreponernos de las cosas negativas, ¿no? Y cómo aprendemos, ¿no? De ello. Y si bien recuerdo, también hay un tema como de, pues, problemas por el machismo, ¿no? Ay, no, sí, fuerte, muy fuerte, ¿no? Estas comunidades, es que es el extremo. Ellas, por ejemplo, no pueden tener propiedad, aunque sean su padre o su madre y hayan tenido puras hijas, se las heredan al yerno. No, las mujeres no pueden tener propiedad en esta comunidad. Y una manera muy sutil de resaltar su labor, su trabajo y apoyarlas era a través de la partería. Entonces las mujeres ahí son reconocidas porque en estas comunidades el 95% de los bebés que nacen por parteras. Entonces son responsables de mantener la comunidad viva. Son parte del corazón de esa comunidad. Porque los centros de salud están a 2-3 horas y les cuesta a lo mejor llegar 50 pesos, pero con 50 pesos come toda la familia en una semana. Sí. Porque tienen mucho de cultivo, de autoconsumo, ¿no? Sí, supongo que es una de estas cosas que a veces como que pensamos que fue hace mucho en la historia, ¿no? Como que ya estamos muy alejados y no, es algo que sigue pasando y algo no muy lejos de aquí, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia de las mujeres. Hablábamos de estas experiencias en San Cristóbal. Todas, ¿no? Todas las experiencias. San Cristóbal, imagínense, es un pueblo mágico con los restaurantes más sofisticados que se puedan imaginar. Y está restaurantes, joyerías, tiendas, muy sofisticado todo. Y está de este municipio que les hablo de Tenejapa a 1 hora. Wow. Entonces es algo más, esto queda claro que es algo cultural completamente. Totalmente. Cultural. Y esto se da en todos los niveles, Y aprendido, y así como lo aprendimos, pues lo podemos. Y le pasa tanto bueno, es algo que está presente más bien tanto en estas comunidades como también en otros círculos de otros contextos completamente. En nuestra universidad sucede. ¿Cuántos rectores ves? Sí. ¿No? Sí. ¿Cuántas decanas ves? Pues poquitas, Exacto. ¿no? Exacto. ¿Cuántos VPs ves? Pues poquitos, ¿no? Y hoy, y en nuestra institución está el 50% de mujeres, 50% de hombres. Sí. Y en niveles académicos está 50 con doctorado, 50 con maestría, 50 con todo. Entonces, ¿por qué no subimos, no? Hay muchos... Hay algo que no cuadra. Sí, y son sesgos. Tenemos sesgos. O sea, yo... Hablando de este emprendimiento, este último, ya te hablaba un poco de Safe Innovation, que es una contracción de Santa Fe, porque estamos en Santa Fe, de Our Resilience, y el último que yo estoy trabajando se llama All Women Co, que es innovación para mujeres, y está enfocado en quitar o visibilizar el talento de las mujeres, pero también en hacer prácticas que agreguen valor al desarrollo de las mujeres, ¿no? Son consultorías. Es una consultoría totalmente. Yo y mi socia la conocí en un comité que tiene el TEC. El comité antes lo preside Salvador Alba y se llama Impulsa y busca trabajar en medidas de equidad para alcanzar la igualdad y que yo deseo que en muy poco tiempo tengamos una rectora, ¿no? Pero se hablaba desde mapear talento y tener medidas, no cuotas, pero sí medidas de equidad. Entonces, en ciertos niveles se mide cuánto personal femenino tienes y te van diciendo, oye, pues estás bien, no estás mal. Echarle ganitas, ¿no? Para que podamos llegar, porque, digamos, ustedes lo van a ver a nivel director de carrera, está mitad y mitad. A nivel profesores, está mitad y mitad. Pero a nivel ya director de departamento, un poquito menos mujeres, pero director de división, pocas, y ya en los últimos, pues todavía poquísimas. Sí. Tú entras a la oficina del rector y así, hombre. Sí, como la oficina de Dumbledore, un poco así. No, entonces, pues sí, el visibilizar el talento es clave, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo fue estudiar en el extranjero? Fue en Barcelona. Sí. No, Sevilla. No, en Barcelona. Barcelona. Yo había hecho un intercambio en el TEC, que era historia de la arquitectura dibujada en España. ¡Ah, qué bonito! Entonces recorrimos, mira, ese es un buen punto con respecto al saber proyectar bien. Yo todos mis tópicos o materias optativas las hice en historia. Para saber qué se había hecho, Okay. ¿no? Tener referencias.
¿no? Oye, ¿qué se hizo, no? Si no, uno de dónde le sale la creatividad, ¿no? Entonces todas las hice en historia y este curso era historia de arquitectura dibujada. Entonces empezaba en Barcelona y recorrimos en camioncito, autobús, como fuera, como 30 ciudades de España. Entonces muy padre, muy padre. Dibujando. Wow. Ya no está vigente porque la persona que lo organizaba falleció, pero bueno, muy padre. Entonces a mí Barcelona me encantó. Habrá que revivir el proyecto, Sí, ¿no? claro. Me encantó. Ver Barcelona es un sueño, ¿no? Es una ciudad con mar, que tiene cosas muy nuevas, tiene cosas muy mágicas, como toda la obra de Gaudí. Tiene arquitectura muy contemporánea, la ciudad del urbanismo es increíble. ¿Estaba en licenciatura usted? Sí, estaba en licenciatura, en mi segundo semestre de arquitectura. Sí, claro. Sí. Y sí fue como fantástico. El pabellón de Miss y Lili. De Miss no, de Lili. De Lili Ras, me fascinó. Y dije, esta es la arquitectura que a mí me encantaría un día llegar a hacer, ¿no? Entonces dije, no, esto es, y me fascinó. Entonces, cuando terminé la carrera, sí tenía como claro, yo había terminado, igual que yo creo que todo el mundo, fastidiado de la escuela. Claro. Porque sientes que ya el mundo te está esperando, ¿sí? Y que la escuela te estorba, porque todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y de repente empiezas a escuchar, págame. Y entonces ya fue como, no. Bueno, pues entonces tuve que, pues dije, bueno, ya como quiero hacer una maestría, volviendo un poco al tema de las mentoras y los mentores, sí me dijeron, no, tienes que prepararte, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y yo, pues no sé, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces ya, total, me fui, y sí, para mi familia no fue muy sencillo, ¿eh? Digamos, mi familia no hay una tradición de, pues, hacia los estudios, hacia una formación tan especializada, ¿no? Entonces la mitad de mi familia pensaba que lo que no quería era trabajar. Otra parte de mi familia pensaba que quién sabe qué intenciones tenía o quería hacer e irme sola, ¿no? Otra parte pensaba, pues como que, pues sí, a lo mejor voy a estudiar, ¿no? Y sí recuerdo que hubo un momento que así de, no te vayas a ir, no sé qué, drama. Y dije, no, con la pena yo me voy. Y así, gente azotándose, ¿eh? Y dije, no me voy, ¿no? Ok. Sí, wow. me fui. Gente drama, deprimida, todo Wow, pasó. Escándalo. pero tienen espejo me fui. porque ahí se ve. Sí, No. pero tenía claro, que era para gran parte para mí sí fue como, tenía muy claro que el regresar con una preparación iba a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces sí tenía claro que era para mejorar, ¿no? Entonces, pues dije, pues ahorita chillar es como la medicina. Ay, es necesaria, ¿no? Ajá. Es necesaria. Y sí me fui. Y sí me fui con una mano adelante y una atrás, ¿eh? Me fui con mis propios recursos. Sí. Entonces sí fue complicado. También recuerdo que en esa época había aplicado a CONACYT para una beca y no había becas para arquitectura. Entonces, y también, bueno, yo ahorita veo mi currículum, digo, no, aunque hubiera para arquitectura no se la hubiera dado, ¿no? Entonces sí creo que es importante que cuando uno aplica esas cosas busque ayuda de alguien que ya se fue, que te dé un poco de mentoreo, Claro. porque si no uno pone pues con su incipiente experiencia, Estudiantilla ahí. sí, no, muy chafa, No. muy chafa, ¿no? Entonces no tiene que buscar mentoreo. Entonces ya total me fui y fíjate, yo cuando apliqué a CONACYT yo iba para una parte de proyectos, ¿no? Y llegué allá y me dijeron, ay, no, pues es que como no mandaste las cosas, ya no estás en este programa. ¿Qué? O sea, yo había vendido hasta mi alma para irme. No, se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo, la mujer así súper grosera. Y yo, ¡ah! Total, después ya me fui. Me acuerdo muy bien, fui a esa tarde Sagrada Familia y me quedé viéndola, ¿no? Tenía 3, 4 días de haber llegado allá. Y alguien se acercó a saludarme. Ay.
Y ya era un arquitecto y me dijo, no, pues busca otro programa. Ahí mismo, ¿por qué no vas y buscas a las oficinas? Ya total, regresé el día siguiente y resulta que la que me atendió súper feo era una secretaria, ¿no? O sea, no de mérito, pero después ya cuando hablé con el director, el responsable del programa, pues la atención fue totalmente diferente. Ya no me quedé en el programa de proyectos, me quedé en el de rehabilitación. Y después el destino es muy loco, ¿no? Porque yo había elegido Barcelona mucho por el pabellón. Y quien fue mi tutor de tesis y quien fue mi profesor y que me ayudó mucho y que después hice lo de resiliencia, es quien reconstruyó el pabellón de Miss Bandera. Wow. Quien me permitió vivirlo, Wow. o que me impactara así. Y después pasaron muchas cosas también. Pero no es ese tipo de cosas. De todo. Ok. Pero sí, muy particular todo lo que en mí envolvió a Barcelona, ¿no? Wow. ¿Cuánto tiempo estuvo en Hasta 2 años, casi 3 años. Casi 3 años, y sí fue muy padre, ¿no? Sí, y volviendo a este tema de también los estigmas, digo, mi familia pensaba que ya me iba de libertina, una parte. Libertina. Sí, a vivir sola. Ajá. A quién sabe qué cosas hacer en Europa, ¿no? Y pues no, nada que ver, ¿no? Pero también en el otro sentido, muy de la idea del mexicano, ¿eh? Yo vivía, de hecho, el antier subí una foto con los que vivía, estos son 20 años, ¿no? Pero con los que vivía con un chileno, con un francés, con una siciliana, con un italiano y yo, ¿no? Y era la que más estudiaba, la que más me esforzaba, y para ellos era, ay, híjole, pensamos que los mexicanos no hacían nada. Ay, Dios. Y también, yo viniendo del TEC, yo llegué con mi cámara digital hace 20 años, era así como guau, ¿no? Una cámara de Sony digital, también era como, ¿qué es eso, no? Mi computadora. O sea, yo llegué así con la tecnología que en ese momento estaba top. Wow. Y también, en México, pues claro que... Tecnología. Ay, sí. Vaya. Esperan que lleguemos con un opal, ¿no? Sí, con el filtro naranja y verde de Breaking Bad. Sí, entonces sí, también para ellos era como wow, ¿no? O sea, mucha disciplina. Sí, a mí me ayudó mucho siempre ser muy disciplinada, ¿no? Supongo que es parte de esto de ¿cómo se llama? La interseccionalidad, como de donde se juntan varias, ¿cómo podemos decirlo? Factores que nos quitan privilegios, Factores, o nos dan privilegios. Ajá. Y sí, ser mexicana, mujer, en Europa, pues sí, me restaba muchos privilegios. Y en distintos círculos, ¿no? Primero Sí. como que enfrentar esa parte de la familia que no sí, confiaba claro. completamente, y luego la parte ya cultural, lo de irse a otro país, a otra cultura, ¿no? Todo eso se juntaba. Incluso personal, ¿no? Me imagino que, o sea, uno Dudas, de ¿eh? Dudas cosas mucho. que ya traes de la crianza y todo eso, ¿no? Porque tampoco tienes referencias, yo no tenía esas referencias en mi familia, ¿no? No. Me decían, ay, no, como el tío, la tía, mi mamá, mi papá. Ahí ya tenía la figura de Zaha Hadid como norte. No, tenía el Miss, ¿no? A mí ese viaje me había impresionado mucho lo que Miss hacía. Lo que Miss. Que en realidad fue Lily. En realidad fue la Lili, Lili. pero sí fue la figura de él, ¿no? Ajá. Y bueno, pues sí. Después... Cuando ya- llegó ya- la Zaha. no, pero cuando ya estábamos en el doctorado, una cosa que fue muy impresionante, éramos 28 estudiantes de doctorado. Ok. Y nos dijeron el primer día, de aquí solamente 1 o 2 van a tener el grado. Y yo dije, no, hombre, pues. Yo. O había un montón que iban con becas de sus países, de otros países, ¿no? Unos locales, que luego se notaba que la localidad ahí con el catalán sí les daban más privilegios, ¿no? Veía los trabajos medio. Dice, ay, no, muy bien, porque pues eran sus alumnos, lo entiendes, ¿no? O sea, los iban trabajando y luego ya los iban buscando y no. Pues nada más nos graduamos 2 y 2 mujeres mexicanas. Wow. Son los 2 que obtuvimos el título. Un aplauso, merece definitivamente un aplauso, señor. Sí, y los demás nada, ¿eh? Wow. Qué bonito, qué bonito. Entonces, ¿la Zaha cuándo La llega? Zaha, ¿cuándo llega? Porque bueno, Híjole. sí hay que decir que la maestra aquí, Patricia, tenemos...
es conocida un poco por tener esa referencia tan marcada, entonces es algo bonito porque Zaha Hadid es una muy buena arquitecta que se llevó el Pritzker, ¿no? Sí, bueno, se llevó el sí. Pritzker en 2004 o algo así. Hace ya 7 años que no está con nosotros, ¿no? Como 6 años perdimos, pero Y de hecho, es de tanta impacto. la perdimos justo cuando iba a empezar un proyecto aquí en Monterrey. Sí, pero está su despacho, ella Sí. hizo escuela. Hay mucha gente que puede seguir haciéndolo. Yo creo que una de las grandes aportaciones que hizo Zaha es hacer escuela. Todo lo que hoy trabajamos de arquitectura paramétrica es resultado de lo que ella hizo. ¿Qué es la arquitectura paramétrica? La arquitectura paramétrica es la arquitectura que se hace o que tiene una raíz matemática. ¿No? Sí. De hecho, ella era matemática, ¿no? Estudió Ella era matemáticas. matemáticas ¿no? y su arquitectura tiene una raíz matemática. Entonces, pero es una matemática muy compleja o muy sofisticada. Y por eso el uso de la computadora, ya iba a decir el ordenador, me iba a español, de la computadora es indispensable para poderla realizar, ¿no? Sí, o sea, cuando tú buscas arquitectura de Zaha Hadid, te salen diagramas, te salen modelos, y va mucho porque ella, digamos que prolifera en la proliferación del internet, de los ordenadores, de la informática, ¿no? Sí, a mí fíjate, me gustó Zaha Hadid mucho por lo que representa. Zaha es la primera arquitecta mujer en recibir el Pritzker, ¿no? Después, con una arquitectura que todo el mundo odiaba, por lo menos que odiaba la academia, que que era muy poco valorada, siendo ella iraní, vivió en Londres, como su familia se mudó a Londres y bueno, se desarrolla ahí, como antes también, ¿no? Morena, gordis, todo, mal genio, o sea, todo tenía, ¿no? O sea, incomprendida, sí, iraquí. Dos pies izquierdos. Sí, todo tenía Zaha, que rompía con los estereotipos que tenemos, ¿no? Todos los estereotipos los rompió desde su arquitectura, la forma que pensaba y también, ¿no? Practicaba el Islam. Todo lo que hablabas de la interseccionalidad, lo tenía ella. Ella es el ejemplo de la interseccionalidad. Sí, claramente. Y logra. Y lo hace. Lo logra y lo hace, ¿no? Así como los que si la Zaha llegó, pues cualquiera podemos llegar, ¿no? Así es. Con tantas dificultades, ¿no? Entonces, lo hace y marca una referencia, ¿no? Y a mí en lo particular este tema de las escalas, yo coincido con ella que es en la primera parte del proyecto, en la parte conceptual, diseñar un arete, una ciudad y una casa es lo mismo. Sí. En la primera parte, después ya empiezas a definir otras cosas, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de esta parte esquemática, de zonificación, de entender cómo quieres que eso se vea, es el mismo principio. Entonces, pues eran puras ecuaciones, ¿no? Que generaban formas y que estas formas ella al final decidía qué eran. Quiero que sea una alhaja, quiero que sea un zapato, quiero que sea un mueble, quiero que sea una ciudad, quiero que sea un pabellón, quiero que sea una casa, quiero que sea un barco. Y así al final termina con estas formas tan rompedoras, digamos, ¿no? Que vendrían a categorizarse luego como el deconstructivismo. Pues ella tiene como varias, es que tampoco es tan fácil de catalogar. Sí. Porque sí tiene una parte de constructivista, pero también tiene una parte muy orgánica. Y toda su obra al final pues se vuelca a la paramétrica, ¿no? Cuando ella utiliza las computadoras, ¿no? Pero de hecho la suite que hoy conocemos, por ejemplo, de AutoCAD, orientada hacia, por ejemplo, Grasshopper, es un programa que se le desarrolla a ella para poder entender mejor su arquitectura, ¿no? Entonces, y después yo conozco un poco la obra de Zaha siendo estudiante, pero después me toca colaborar. Cuando yo era directora de carrera en Santa Fe, una compañera mía que estudió en Campus Estado de México trabaja con Zaha Hadid. Ahí véanla, síganla, entrevístenla, es muy buena, se llama Alicia. Ella trabaja con Zaha Hadid y quiere traer la arquitectura paramétrica a México. Wow. Entonces nos dicen, oigan, vengan, hagamos algo. Hicimos un workshop, lo hicimos 2 años con el despacho de Zaha Hadid. Todavía vivía Zaha Hadid cuando estaba, y los chicos eran 15 días.
Entonces, 15 días para entender la arquitectura paramétrica, la materialización, las maquetas, y se hicieron dos piezas, porque tampoco eran como un pabellón, 2 piezas, una que estaba dentro del campus y una fuera. Entonces, ahí fue cuando dije, no, pues este es el futuro. Este es el futuro. Este es el futuro. Sí, es el futuro. Esta es la arquitectura. Porque aparte, tengo entendido que también Zaha, dentro de su arquitectura paramétrica, genera una flexibilidad, ¿no? En el espacio, por sus mismas formas que de alguna manera, digamos, son caprichosas hasta cierto punto. Adentro, ella moldea en los espacios para que sean flexibles, ¿no? Sí, es muy cara su arquitectura. Sí. Y se ve cara. Y se ve cara, pero se le nota lo caro. Que eso sí, que si es caro se le tiene que ver. Claro. Pero sí te genera una experiencia muy diferente. Yo vi una entrevista, y se las compartí en algún momento de las clases, donde ella diseña el hotel Plaza del Sol, Puerta del Sol en Madrid. Y lo primero que plantea cuando diseña ese hotel es: yo no quiero que la gente viva la misma habitación que tiene en sus casas. ¿Para qué no? Quiero que tenga una experiencia totalmente diferente. Entonces el hotel es negro, todos los muebles son diferentes, una iluminación muy distinta. Entonces claro que te genera una experiencia, ¿no? Y es un poco así, con la proporción, si quieren, chiquita, pero es como cuando vas a un restaurante y quieres comer tus huevos, ¿no? Pues huevos para mi casa, ¿no? O sea, ya aquí quiero comer otra cosa, ¿no? Sí. Algo más agradable, más diferente, ¿no? Entonces ella lo tenía muy claro, ¿no? Y sí, sus espacios son fantásticos. A mí me gusta mucho una arquitecta que se llama Neri Oxman, la sigo mucho. Y también es un mujerón. Vi un documental suyo, la verdad la conocí en Netflix, que tiene un documental de cómo es su arquitectura, y ella trabaja con el MIT y haciendo arquitectura orgánica. Sí. De cómo, mezclada, ¿no? Ajá, sí, de cómo con los elementos, pues, de la naturaleza, ¿no? que ya tenemos, podemos usarlos para la arquitectura. Y a mí me interesa mucho que ella pone como concepto, por lo general, esta arquitectura ¿cómo se llama? Transformativa, que es su misma arquitectura se va transformando así a sí misma, como sucede con la naturaleza. Sí, y es curioso porque tú pensarías que lo orgánico es muy, 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 muy alejado de lo paramétrico, pero ella los une, porque la forma como hemos encontrado para entender las formas de la naturaleza son las matemáticas, pero matemáticas muy complejas, ¿no? Que es lo que ya hacía también Zaha, ¿no? Pero ella, digamos que ella le está dando la segunda derivada, ¿no? Que es formas complejas, pero que también tienen movimiento y evolucionan desde el punto de vista formal, pero también desde los materiales, materiales que cambian, ¿no? Yo creo que esa visión es un poco, se deriva un poco porque creo que ella define de alguna forma cómo es para ella el significado de la arquitectura. De hecho, tiene que ver un poco con lo que decíamos, del debate que tenemos aquí y es como tradición. El debate es sobre si la arquitectura es arte o no. Porque, bueno, a través de las clases hemos tenido como ciertas opiniones divididas de distintos. Es como el huevo y la gallina, eso. Es como el huevo y la gallina. Así es. Entonces escuchar cosas así como la arquitectura de Zaha Hadid, entonces a mí me dice que no hay, o sea, una definición, porque para eso tienes que definir qué es arquitectura, y no hay como una definición porque cada generación define qué es arquitectura, o cada persona, en cada visión que tenemos sobre la arquitectura es una mirada diferente, digamos, ¿no? Yo digo que no es arte la arquitectura, Sebastián dice que sí. O sea, yo lo digo en el sentido de no toda la arquitectura es arte. Para mí... Bueno, no toda la arquitectura es arquitectura, te diría. O sea, hay cosas procesando. Hay cosas que dices, no, esto no puede ser catalogado ni siquiera como arquitectura. Exacto, una cosa es una construcción. Por eso mismo yo digo que definir aquí arquitectura como arte, no me cuadra, porque para mí el arte es como algo que podría aplicar, como algo parte de la arquitectura. Pero es como también pensar que una música horrible no es música. Es música, es horrible. No, me refiero en el sentido de no todos los sentidos son arte. Digo, no todos los sonidos son arte.
o música. La música sí. Es música, pero no y la arte. música es arte. Pero no todos los sonidos son música. Yo siento que la arquitectura lleva ligada el arte, siempre. Y te voy a decir por qué. Porque el arte tiene dentro de sus objetivos transformar. El arte tiene la capacidad de transformar a las personas. Y hace poco le platiqué esta idea, ¿no? De qué es la arquitectura. Y de que para mí pues se centra en esa cuestión humana. Se la platiqué a una compañera, de hecho arquitecta, muy muy inteligente. Y ella digamos que me ilustró, ¿no? Porque para ella la arquitectura es transformar a las personas. O sea, la arquitectura tiene la capacidad de transformar a las personas. Y por eso es arte. Mira, yo la veo más en el Lo veo sentido... enredado. Yo la veo más en el sentido de las emociones que provocan los espacios. También. O sea, y también en la parte estética. O sea, puede haber o no estética, pero hay una estética que sea más agradable para ti que para otros, ¿no? Ahorita que platicamos, bueno, pues las casas construyen bien feo, bueno, a lo mejor para nosotros, pero para esas personas les parece que su casa muy agradable, ¿no? Entonces, es una estética para cada persona, ¿no? Igual que el arte. Involucra emociones, involucra aspectos estéticos, involucra un significado y representa claramente un momento histórico. O sea, hoy, por ejemplo, no habría arquitectura paramétrica si no hubiera computadoras, ¿no? No habría... lo que pasa un poco, volviendo a esta referente del pabellón de Lili y de Mies, tiene que ver con... representa un momento histórico, que es la revolución industrial y que es el surgimiento de nuevos materiales. Si Lili y Mies hubieran pensado ese pabellón antes de que existieran estos materiales y lo hubieran pensado así en la época románica, pues con troncos, ¿no? O sea, no es posible, ¿no? Entonces representa también ese momento histórico, que aquel arte también. O sea, Entonces, sí es arte. No. Sí. ¿Toda? Toda. La arquitectura es arte. Un Pero muro de no, 4x4 es pero arte. no toda Depende no dónde. toda la arquitectura es arquitectura. No todas las construcciones es arquitectura, pero toda la arquitectura es arte. Entonces, ¿qué es arquitectura? El arte El de arte. proyectar El arte de proyectar. espacios. Ya Para estás perdiendo este la debate. vitalidad Desde ya. Este debate empezó porque estábamos hablando si el arte es subjetivo o subjetivo. Es subjetivo. Subjetivo. Pero para mí el arte es la obra que está aquí, no la experiencia que estás tú teniendo. Eso es porque ese sí que es... No, el arte es esa experiencia. Ese cuadro, pues es un cuadro, esta mesa es una mesa, pero si te genera una Pero experiencia, es cuando la le decimos experiencia arte que vives a es esa arte. cosa, no a esa No, experiencia que a te la estás experiencia. viendo. Se le llama arte a la experiencia, no al objeto que te da esa experiencia. El objeto que te da esa experiencia es, o sea, parte de la experiencia, porque sin él no está. ¿Sí me explico? Yo sigo creyendo que es el objeto, o sea, el objeto. Y No, lo demás es experiencia estética, emocional. Mire, sobre todo ahí te diría, hay una parte en la obra más contemporánea que de repente puede ser el bote de basura. Entonces, bueno, eso no es arte. No, pero depende de dónde esté, en qué contexto lo coloques, Exacto. qué quieras transmitir, lo puedes convertir en una Exacto. pieza de arte. La lata de Campbell's tan famosa. Una ¿Es lata. arte? Representa algo, si quieres es una sátira del arte, pero está representando eso, ¿no? Ok, se los voy a dar por ahora. Aún tengo 5 capítulos extras. Ajá, para que alguien formar un argumento. No se vale ponga, volver a ¿sabes invitar qué? a Juan. Yo creo que por lástima me voy a poner de tu lado, bro, Das. porque la verdad es que muchísimas gracias, maestra. Hablamos de cosas que yo ni siquiera pensé que íbamos a hablar. La verdad estuvo muy padre, muy enriquecedor, porque también nos vamos con muchos consejos. Sí, y con una experiencia bellísima de venir wow, aquí a el grabar set, a este uf, set, ajá. nuevecito. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo, así como la ven, 3 semanas. Ok. Wow. Recién estrenado. Todavía siente como la sensación de cuando te acabas de mudar, que aún no sientes que es tu casa. Sí, bueno, yo es muy raro, es la 10ª vez que me mudo. Entonces,
Yo espero que ya sea la buena. Ok, esperemos. Esperemos. Pero si todavía me despierta, ¿y dónde estoy? Sí, así se Pero siente. qué emoción despertarte y ver así tu casa, Sí. porque tú la hiciste y tú vives en ella. Es como, wow. Así es. Pues mira, yo espero que un día tengan esa experiencia, estoy segura. La tendrán todos, ¿no? Esperemos. Y bueno, pues es simplemente ahí decidirlo. Pero empiecen por sus cuartos, píntenlos, arréglenlos, Sí. cámbienle el mood. Trapéalo de vez en cuando, Jaime. De vez en cuando. Sí, Sí. haga, Si alguien no apropiense. tira las cervezas en mi piso. ¿Qué? Apropiense del Aquí, lugar. ¿quién toma cerveza? Ay, Los alumnos del TEC no tomamos cerveza. de Ni hecho. los profes. Ni los Ni profes. Nada, nadie Nada, toma aquí. no. Pero bueno, muchísimas gracias, amigos. Me hizo algunas palabras que quieran. Nada, piensen en cada vez que proyecten pónganse las gafas moradas para proyectar. Las gafas ¿no? moradas. Piensen en el 50%, que no somos minoría, pero sí representamos un grupo de personas con menos privilegios por muchos prejuicios sociales. Y bueno, creo que con pequeños cambios, pequeñas medidas, puede funcionar, ¿no? No caigan en los estereotipos, ¿no? De las mujeres no estamos en la cocina, el despacho no es para los señores, las ciudades no tienen como centro el centro financiero, y tengan algo que en cuenta que va a ser una tendencia y que creo que puede hacerlos muy sensibles desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Lo que nos dejó la pandemia fue un tema de atención y de cuidado personal y colectivo con nuestras familias, con nuestras comunidades. Entonces el tema del cuidado y pensar en cada vez que proyectemos en el cuidado de alguien más y que de entrada podría ser de uno mismo, puede ser la diferencia de los espacios, ¿no? O sea, yo espero que no nos que todos salgamos muy sanos de esta pandemia, pero hay mucha gente con muchas dificultades. Entonces pensar si padeces algo, tienes una enfermedad y que el espacio no esté adecuado para ti, Claro. puede ser un problema, ¿no? Y me refiero no solamente al tema de la silla de ruedas, ¿eh? Sí, Es no. un espacio ventilado, si estás en una cama, si estás trabajando en un lado, que haya luz. La arquitectura en su Algo. máxima expresión, vaya. Así es. Sí, ¿no? Sí, que funcione para todos. Que funcione para El todos. arte. El arte. El arte. Así es. Bueno. Pues- Sí, y recordar que las mujeres arquitectas, bueno, en la arquitectura han estado ahí siempre. solamente Siempre es lo han estado. cuestión de quitarnos la venda de nosotros, Ajá. ¿no? Entonces, pues nada, este ha sido el segundo capítulo con la primera invitada. Muchísimas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en el canal de Arquitulia, en YouTube, en Spotify por lo pronto. Ajá. Con Music También vamos a subir a la página de Facebook de arquitectura de ahí del TEC y en la SART, también en las redes sociales de la SART también nos pueden encontrar. Gracias a nuestro increíble staff. De verdad, un aplauso al staff. Si nos ven desde TikTok, vayan al canal si Por quieren ver favor. la entrevista completa que salió muy bonita. Y nada, somos el arquitecto Quibrera y el arquitecto Orantes. Y la arquitecta Torres. Torres. Y nos vemos en el siguiente Arquitulia. ¿Qué tal? Nice. Soy muy genderlense, ¿eh?